Hey, mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Manuel Peralta. y Danilo Arroyo. En esta semana no contamos con la presencia de Víctor Martínez, está en una asignación especial, pero estará con nosotros en el próximo podcast. En este podcast vamos a tratar el tema, como tema, el cine de terror o el cine de horror. Quiero que sepan nuestros escuchas que nuestra audiencia ha aumentado considerablemente. Estamos teniendo más audiencia, de que durante todo el mes de octubre, en los próximos 4 episodios, 4 podcasts, estará dedicado netamente al tema de horror o el tema de terror, debido a que este es el mes de Halloween y queremos hacer un especial de hablarles a ustedes, educarlos un poco acerca de lo que es este género cinematográfico y de los exponentes de este género, las piezas cinematográficas y todo lo que conlleva el universo del cine de horror o terror. Así que ya ustedes saben. Y otra cosa quería decirles, aquí a los que nos están escuchando, pero sobre todo a nuestros escuchas en los Estados Unidos, a los que nos escuchan de otros países en América Latina, no. Aquí tengo un paquete de 6 máscaras para el COVID, un paquete familiar. Estos se lo vamos a obsequiar a una persona, pero si responde una pregunta. La pregunta de hoy es, ¿cuál fue el primer vampiro del cine? ¿Cuál fue el primer vampiro del cine? El que me conteste, la primera persona que conteste, que vive en territorio norteamericano, se va a ganar un paquete familiar de 6 máscaras. Estas máscaras fueron confeccionadas y realizadas por el colega y cineasta Domingo Ramos. Estas máscaras tienen 3 capas de protección y adentro tienen una especie como de bolsillo, si le quieren poner un filtro, un pedazo de servilleta o gasa o algo para hacerla más resistente. Y también son reusables, pueden lavarla cuantas veces quieran y no se van a deteriorar. Así que tienen un paquete de 6 máscaras. Aquellas personas que respondan, la primera persona que responda esa pregunta: ¿cuál fue el primer vampiro en la historia del cine? El que responda a eso, como el tema es terror, se va a ganar las 6 máscaras. Así que dime, Manuel, ¿qué te cuentas? No, tranquilo, viendo el concurso, déjame a ver si yo la contesto. Sí. No, tranquilo, esperando ya que entre, sabes que este mes viene fuerte de Halloween y que tendrá mucha diferencia a lo que fue anteriormente, como lo que era anteriormente, todo el mundo afuera, la bulla, No, no sé qué va a exacto. pasar este año. No, ya dijeron que la parada de Halloween de Downtown ya no va. Y también a Terrytown, un pequeño pueblecito aquí en New York, en Westchester, un poco más para allá de Yonkers. Siempre en ese pueblo realizaban, en el pueblo entero se volvía una villa de Yo he Halloween. ido, yo he ido, yo he ido muchísimo, ¿eh? Y este año tampoco, Sleepy Hollow, ajá, ese es el evento. tampoco será debido a la pandemia. Pero para el próximo año vamos a tener eso muy presente y vamos a participar en eso y seguir haciendo podcast de horror. Ok, El cine de terror me llama mucho la atención. No es el que más me gusta tampoco, pero me llama mucho la atención por varias cosas que durante el proceso vamos a seguir, que hablemos, vamos a hablar de eso. ese es mi género del cine favorito. Yo sí lo digo. He cultivado otros géneros en el cine. Tengo una película, la cual tú conoces, el guión, que es La Niña de Negro, que esa la intuyo como mi película que me va a catapultar como gran realizador. La tengo ahí. Estoy teniendo conversaciones con los grandes estudios aquí en Estados Unidos a ver quién se interesa y la financia. Pero sí, el cine de terror desde pequeño ha sido mi cine favorito. Pero a los escuchas vamos a darle una pequeña definición o el origen de este sentir, de esta expresión, el terror, cómo pasó a convertirse en género cinematográfico.
Pero vamos a definir lo que es el cine de terror. Cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de anormalidad de alguna fuerza, evento o personaje de la naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal y sobrenatural. En los cines de terror es donde se produce una sensación de miedo o temor sobre las distintas causas que generan que genera un determinado personaje o actor profesional. Como escucharon la definición, es el cine que genera miedo, pavor, te altera tu sistema nervioso. O sea, aquellos hacedores del cine de terror que han logrado eso en el espectador son verdaderos genios, maestros del cine. Es el igual. Hay dos géneros que para mí son muy difíciles en el cine, que son la comedia y el terror, porque tampoco es fácil hacer reír a la gente. ¿no? Son cosas puntuales que necesitan realmente hacer una introspección y una especie de estudio donde algo puede causar miedo, donde algo puede causar pavor. Y en ese mismo momento que choque realmente en el espectador. Es algo que necesita destreza, práctica, ingenio, habilidad, momento de sentarse a pensar. O sea, para hacer el cine de terror hay que sentarse a pensar, Exacto. realmente. Y este cine nació este género nació junto con el cine, porque mucha gente piensa que es un género que se cultivó mucho después, con el tiempo. Pero en 1896, cuando los hermanos Lumière hicieron la primera exhibición de su invento, del cine, el cinematógrafo, la primera película que proyectaron fue La llegada del tren. Todo el mundo salió corriendo de la silla, de la sala, como si fuera una estampida de animales, corriendo, se pisaban uno con otros porque pensaba que el tren se había descarrilado y iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar, porque es que nunca habían visto imágenes en movimiento. Entonces, esta gente eligieron la imagen menos idónea para hacer su estreno. Un tren, la llegada de un tren. ¿Tú te imaginas eso? La gente pensó que el tren entró a la sala y se lo iba a llevar todito. Ay, Pensaba como si estuviera grabando el directo. ajá. Entonces, esa fue la primera vez que una audiencia en una supuesta sala de cine sintió pavor, sintió miedo, sintió terror. Y aunque era simplemente un tren llegando, que a ti ni a mí nos va a asustar, la gente sintió terror. Y ahí nace este género cinematográfico. Pero fue Wow, evolucionando de manera distinta después con el expresionismo alemán. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, quedó devastada, destruida. Y florece un movimiento artístico, no solo cinematográfico, que le decían el expresionismo alemán, donde los artistas de la época, escritores, teatristas, pintores, poetas y los mismos cineastas, los pocos que había, le mostraban al mundo y a la misma población alemana una Alemania totalmente diferente a la que era, una Alemania sin economía, devastada por la Primera Guerra Mundial, empobrecida. Y este arte mostraba lo opuesto. Eso mismo pasó en el expresionismo italiano. Pero en Italia pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí fue después de la Primera Guerra Mundial, 1912, 1913. Entonces un grupo de cineastas dijeron que querían hacer un cine diferente, pero no podían hacer un cine que mostrara a la Alemania tal y como es, porque iban a tener problemas. Entonces optaron por hacer un cine de horror, el cine de terror. Y una de las primeras piezas fue La Mansión del Diablo, pero la más característica del expresionismo alemán fue El gabinete del doctor Caligari, en 1918, de un cineasta apellido Mamau, Murnau.
hizo esta primera película. No sé si la han visto, yo la he visto, es una película un tanto muda, pero la película es excelente. O sea, para la época estaba más que excelente. Y así se fue desarrollando el cine de horror y se convirtió en diferentes vertientes, porque estaba el cine de terror, pero también estaba el cine de monstruos. Pero el cine que más ha sobresalido en ese aspecto, en ese género, es el cine paranormal, el que abarca las posesiones demoníacas, exorcismo, entidades que aparecen. Sobre todo en el continente asiático, ese cine se hizo muy prominente, se hizo muy visto, tuvo una gran audiencia, se convirtió en un culto y también los Estados Unidos han desarrollado ese cine. También en América Latina, los primeros dos países de América Latina en cultivar este género fueron México y Argentina, donde hicieron piezas del cine de horror excelentes, muy llamativas, pero ya es un género que existe y predomina casi en todo el planeta. Pero los que se llevan la vanguardia en este género son los asiáticos, japoneses, coreanos, tailandeses y los norteamericanos. Ya, para mí el cine de terror empieza a ser un gran auge cuando el cine de terror empieza a ver en la literatura los elementos necesarios para crear, como quien dice, una historia, eh, eh, una historia mucho más profunda que el hecho solamente de exhibir monstruos o personajes grotescos, o que parezca un luz cansada, digo, o la fealdad de la creación de personajes. Vemos que, por ejemplo, un gran precedente de una gran época de cine de terror que fue Hitchcock con Psycho, que esa mezcla de suspenso, trama, historia con el asesino va creando la atmósfera, yo creo, necesaria. Hitchcock crea la atmósfera necesaria para que después vengan autores de cines, directores de cine, que vean a traer esos personajes que van a ser realmente los slasher, que van a traer el slasher, porque para mí el slasher es, es como la cima, fue la mejor época de creación de cine de terror. Los grandes personajes que son los protagonistas de lo que es el terror. A partir de ahí, hay una línea de cine que se va creando donde los personajes son sádicos naturales, pero que tienen como algo sobrenatural, supuestamente, que lo hace reaparecer, que lo hace invencible, que lo hace un asesino intacto, un asesino de maldad. Ahí es que viene grande, cuando tú haces el cine que es propiamente, por ejemplo, de monstruo, que hay cosas, por ejemplo, el cine de monstruo, son monstruos, o sea, la gente no tiene supera esa etapa que hay pero que es un monstruo, eso es un monstruo, eso es un ser raro, un ser gigante o un monstruo raro, no hay tanto terror. Pero cuando personas naturales, en este caso, Michael Mayer, que fueron asesinos, que tuvieron problemas mentales, lo que le pasó a Freddy Krueger, que aquello, eh, estos personajes también, como en el caso del exorcismo, que es algo también naturalista, que tiene mucho que ver con el terror como género, pero también tiene que ver con unas realidades sociales que son muy palpables a la gente, que son gente que tiene un estado endemoniado o esquizofrénico, que se debate en eso en la sociedad, pero que son un suceso que son palpables a la gente. Entonces, eso dio que esa película de terror, esos grandes asesinos, esos psicópatas de los 60, los 50, empezaran a dar luz a ciertos personajes de terror, que sí yo creo que entraron en una etapa que fue maravillosa, que es el cine de terror. No, sí, Empezando para mí ya oficialmente para mí con Michael Mayer, con Halloween de John con Carpenter. Carpenter y Deborah Hill.
Sí, mira, el cine de horror, o sea, esos íconos que aparecieron en la década de los 70 mayormente, porque Jason es de la década de los 80, al igual que Freddy Krueger. Michael Myers viene del 1978. 78, 76, que la última entrega que se vio para mí fue verdaderamente la segunda entrega, la segunda Segunda parte parte de de la Michael Myers. 1978, porque se vieron muchas Halloween 2000, qué sé yo qué, Halloween H2O, Halloween, qué sé yo Esas qué. son del 2000, esas son del 2000, pero Ajá, esas son la películas. 2 la 2 fue en 1981. Ajá, son totalmente absurdas. La de 1981 también, todas. No, no, es muy buena la de 1981. Ahora, Muy sí, sí, buena. sí, es buena, pero en comparación con esta última que vimos en el 2018, que Michael Myers se puso la máscara que usó en el 78, dándole ese realismo de que a pesar de que han pasado 44 años, 42 años, este tipo todavía existe. Y Emily, la actriz, lo estuvo esperando. Emily Curtis lo estuvo esperando. James Lee Curtis. Ajá, la tuvo esperando todo este tiempo, lo tuvo esperando preparada todo este tiempo para su llegada y su último enfrentamiento. Y esto, que él toma la máscara vieja, ya corroída por el tiempo y desgastada, y vuelve y se la coloca. Para mí, para no ser tú, pero para mí esta es la verdadera segunda parte Ya, de esa esto, está buenísima porque esa tiene los elementos necesarios de hoy, de tecnología, de sonido y de cosas. de Y todo, está muy sí, buena. está muy buena. La segunda parte, para mí, tiene mucho defecto. O sea, se pudo hacer mejor la segunda parte, el Halloween 2. Se pudo hacer mucho mejor. Yo entiendo Pero que no es mala, no, para mí no es mala, sino que que se la, pudo la hacer, se segunda pudo hacer parte mejor. no era ya de John Carpenter. Vamos a ver. Ninguna, él no volvió a dirigir más nunca una. Él la mala escribía, ese la escribió, yo creo que ni la escribió John Carpenter. La segunda, John Carpenter no la escribió. Ujú. No, solamente hizo la primera. Él la más dirigió la primera, pero la segunda, y la de 2018, yo creo que fue el que la dirigió. Ujú. No estuvo Pero presente, no la dirigió, la supervisó, no estuvo presente. Pero según dice, viene ahora una otra entrega y esta sí la va a dirigir John Carpenter. Todavía tiene las facultades físicas y mentales para seguir dirigiendo. Imagínate, ya, tiene una banda de rock, no mira va, qué, no va a hacer mira una qué pasa con Michael Mayer en el cine de terror, igual que Leatherface. Texas Chain. Eh, lo que tienen esas películas es que se convierten en franquicias fácilmente y los personajes pasan a ser íconos populares de lo que es los Estados Unidos y parte del mundo. O sea, Se le dice cine. esas películas, entonces, esa popularidad de los personajes convierten a los asesinos, o sea, al objeto del terror, en algo tan cultural y comercial, porque también la película se llevó, yo creo que la primera fue $300,000, se gastaron en presupuesto y dejó un par de millones cómodos. Entonces fue yo creo que fue el cine independiente, o es el cine independiente, aún no sé, que más ha dejado dinero a los Estados Unidos. No sé si ha sido superada hasta ahora como cine totalmente independiente. Y convertir personajes así, convertirlo en icónico, yo creo que es una de las, ¿cómo se dice? De los mejores logros de un artista. O sea, convertir personajes en cuestiones populares, Sherlock Holmes, personajes como el mismo Freddy Krueger, todos esos personajes, ya sean de terror o no de terror, que se Jason, convierten en íconos populares. sí. Sí, Jason, es una creación que yo creo que tiene que tiene mucho peso, ¿sabes? Porque es que ya la cuestión, un cineasta ya inmediatamente logra hacer este tipo de cosas. Si tú quieres, te sientas y la deja correr, porque él la más vive de la franquicia. O sea, John Carpenter vivía de la franquicia, dando licencia solamente. Ajá. Ahora, me parece que John Carpenter le falta, le faltaba, por lo menos en aquellos tiempos, hacer unas reglas claras de su personaje.
y elegir los guiones con reglas claras, porque a veces como que no, el personaje como que a veces Cada seguía, cada vez que te mueves, el cable hace una interrupción. ya, yo creo que a John Carpenter le hace falta eso, o sea, dar bien las reglas de Michael Mayer, por ejemplo, para que pueda realmente, como te digo, mantener como una personaje, porque a lo primero el personaje, a veces como que la forma en que el personaje era, se le veía mucha variedad, que a veces tú, "No, acá Jason es de esta forma o es de aquella y hay algunas variables. Y el guión tiene unas variables sobre la historia, los guiones que siguen. Yo sé que hay que variar, innovar y todo, pero hay veces que se pierde un poco en eso, Sí, lo que pasa es que después de la en este primera caso. entrega, con George Carpenter pasó algo. George Carpenter había hecho eh, The Fog, o sea, La Niebla, Asalto al Precinto 13. Había hecho un sinnúmero de películas, todas de índole independiente. Pero después que hizo Halloween, que fue una película totalmente independiente, los estudios se interesaron en él. Y la primera película que John Carpenter hizo ya para la industria, de ahí en adelante, fue The Thing, La Cosa. No sé si tú la has visto, un grupo de científicos que van al Polo Norte, a un sitio, y se Ya, enfrentan con una especie de alien que acaba la base, el laboratorio. Y después hizo la película esta, ¿cómo es que se llama? Eh, Ataque a New York, Regreso a New York, que es con Russell Crowe, con Kurt Russell, perdón. Un sinnúmero de películas, o sea, se convirtió en un cineasta de la industria y dejó eso. Entonces, por eso es que todos los directores que vinieron luego hicieron todas esas versiones de Michael Myers, de Halloween. Traían un Michael Myers diferente en cada entrega. Por eso fue que en esta entrega del 2018, John Carpenter dijo, yo voy a supervisar esta película para que tenga la esencia de la primera y por eso fue un éxito. Porque John Carpenter de una manera u otra estaba involucrado en este proyecto, en las otras no. ya. Hay otras cosas que tienen, comparando alguna película de terror actual, de Blumhouse, por ejemplo, Blumhouse. eh, ¿cómo se llama? Cualquier película de esa, están basados mucho nada más en ciertos aspectos de lo que es el exorcismo, cuestiones espirituales, religiosas, demonios y eso, y piensan causar terror en una manera que, que ya la gente últimamente no está siendo provocada, porque a veces quieren causar terror solamente con el sonido, causar terror con la caracterización del personaje, con la desfiguración del personaje, las escenas clásicas, la que va por un pasillo y se apaga la luz y le aparece de momento. O sea, se han perdido aspectos esenciales, por ejemplo, del mismo género de terror, que conlleva lo que es un poco de sadismo, hay que decirlo. Hay parte de cosas como misoginia, que había mucha en esos aspectos de Michael Mayer, por ejemplo. Se han perdido cuestiones de asesinato en sí. La mayoría de esas criaturas no asesinan nada, o sea, no matan nada, solamente aparecen, asustan, la gente se va por un lado, le caen atrás, se desaparece. Y con el sonido y la bulla, la acción, los colores, lo oscuro, lo sucio, queremos hacer algo como demasiado terrorífico, pero nada más de ambiente. El problema de estas películas es ese. Ahora, cuando hablamos de ese terror, de esos años 70, 80 y 90, tenemos un terror que está más concentrado en una historia, cómo el asesino gradualmente se va enfocando en el asesinato de los protagonistas. Y hasta que uno sobrevive o dos y esto, y para mí es más intenso, más crudo, más artístico todavía. Y Sí, fue más comercial. sí, esa época del cine de 70, 80, imagínate, aparecieron directores y íconos como Wes Craven, el creador de Pesadilla en la calle 13,
o más bien dicho, de Freddy Krueger. La gente siempre confunde, señores, Freddy Krueger es el personaje principal o el villano de Pesadilla en la calle Elm, en el Elm Street. Nightmare on the Elm Street se llama la película y el personaje, el villano, es Freddy Krueger. O sea, la gente cree que son películas diferentes. No, es la misma película. ¿no? Lo mismo Pues, pasa con Halloween. A veces uno piensa que Michael Myers se llama la película, ya, que la película se llama Michael Myers, ajá, cuando es la película se llama Halloween. igual que Jason, se llama Friday the 13, viernes 13, Por eso, sí. pero el villano es Jason. Igual que Leatherface, la película se llama Chainsaw Massacre y el villano es Leatherface. O sea, no confundan, no son películas distintas, son las mismas, lo que varía el nombre del personaje. Pues sí, Wes Craven creó ese icono del cine, fuerte, totalmente, que fue Freddy Krueger, un tipo que era un violador de niños, un pedófilo, y el pueblo lo quemó en una hoguera, en una fundición, y él regresa en forma de pesadilla a atormentar a esos niños que ya son más grandes, son adolescentes o ya adultos, a atormentarlos pero en sus sueños, en sus pesadillas, y ahí los destruye, los destroza, como una forma de vengarse de los padres que lo quemaron vivo. O sea, es una película genial, que marcó toda una época, una tendencia. Y después de ahí, después de ese cine, Jason, Leatherface, Michael Myers, Freddy Krueger, aparecieron otras películas que quisieron como apoderarse también del cine estadounidense o del cine de horror, como fue The Hill Has Eyes, Ron Turn, que eran unos monstruos o unos seres humanos deformados, que todo el que entraba en su perímetro lo mataban y se lo comían, eran como caníbales, no sé si te acuerdas de esa, o de Hill Has Eyes, que es muy parecida, o sea, la montaña tiene ojos, que es muy parecida a Run Turn, que también era un grupo como de humanos, como deformados, horribles, que vivían aislados y el que entraba por ahí se lo Se llevaba iba. en blanco. Sí, También vino las películas como Scream y I Know What You Did the Last Summer, que también fueron secuelas. Scream, la máscara esa blanca con el cuchillo. Scream es una película fantástica de terror. Sí, Me encanta esa película porque también tiene el mismo sistema de asesinos, o sea, de gente naturales que están dispuestas a matar. Eso, para mí ese es el terror de verdad, eso es lo que causa miedo. Realmente hacer que un cineasta te haga meter en una película que tú estás mirando y te haga meter como, te haga ver como que si tú estás dentro de la escena y que si eso te puede pasar a ti, eso que te va asustando y que tú te empieces a identificar con los personajes que están matando, porque es lo que hace John Carpenter en la primera. Te empieza a dar, a enamorar del personaje principal que él persigue y ahí es que tú te vas como, ay, la va a matar, ay, aquí. Yo me recuerdo Halloween 1, eh, empieza a matar, sino casi al final. Los últimos 30 minutos, los 20 minutos es que él empieza a matar. Pero Halloween 1, la matanza es solamente está en tu expectativa, o sea, porque Michael está mirando y chequeando y le están presentando todos los personajes. Y uno se va encariñando con esto y uno siempre dice, la va a matar allí, la va a matar aquí, pero hasta que llegue el momento. Bueno, tiene un asesinato, claro, que es la apertura de la película, lo que es el asesinato de la hermana de Michael sí, porque cuando estaba niño. tienen que Y, presentar y, alguna crueldad para atrapar a la audiencia. claro, entonces, a veces, esa película de slasher, exactamente, de ese asesino que se convierte en En realmente esos el protagonista de la película, de cierto modo, trabajadores. sí, con tal de que uno cree bien una historia y cree bien el personaje, y fíjate que esos personajes, contrario a Freddy Krueger, The Nightmare en The Elm Street, Freddy Krueger tiene un maquillaje que requiere, tú sabes, tiene Sí, una creación de maquillaje. En este caso, Scream
Michael Mayer, Jay, Leatherface Jay, eh, y, y Jason. Es una careta y todo se basa en eso, aunque Jason en la primera, en la primera Viernes 13 no tiene no tiene esa máscara, ya es la segunda. Sin embargo, es, como decía uno de los actores de Jason, no me recuerdo el nombre, hizo, el que hizo dos, tres, cuatro, como cinco Jason, dijo él, haciendo cita de algo de actores, que decía que, que lo más importante de un actor es su voz, su voz y la expresión, una expresión de sí. Y él no tenía ni voz ni expresión facial. Entonces, ¿qué el acción. reto de él? ¿Cómo convertir Jason? Exactamente, en un monstruo. Sí, entonces eso pasa con Michael Mayer, eso pasa con Jason, eso pasa con Scream, ¿entiendes? Que necesita eh, 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 ese cuerpo, exacto, ese actor que pueda hacer una actuación de cuerpo realmente. Porque la máscara está ahí. Eh, Leatherface, por ejemplo, que es el más, quizás el más zángano de esos asesinos, porque es un sicario, pero a la misma vez es un zángano, tú sabes. Eh, no tiene como ningún tipo de inteligencia, ningún tipo de... Es un sádico Leatherface realmente. Y esa película me encanta. Esa película me encanta tanto Leatherface como Brian Mayer, Michael Mayer, porque tienen un enlace social, un enlace con la sociedad, con el contexto. Algo que pierde Blumhouse es eso, pierde contexto social. Exactamente, lo que pasa es John que Carpenter, son películas, por ejemplo, esta película que la produce Blumhouse, que es, la gente la intuye como una película de acción, pero para mí es una película de horror, porque trata de un problema social, claro está, pero se vuelven todos destajadores, que es la película The Purge. The Purge. Es un problema social donde por 12 horas existe una anarquía total y tú tienes el derecho en 12 horas de cometer el delito que tú quieres. Y el delito que mayormente conoce la gente es matar a los demás. Entonces ahí hay horror. ¿Tú te imaginas que tú vives en una ciudad que suceda eso una vez al año y que tú no tengas para dónde irte y que ya, tengas que esconderte o alguien tenga que esconderse de ti? O sea, eso es horror, eso es terror. claro, ahí hay terror. La cuestión está con la purga y tiene secuela, ¿verdad? La purga. Sí, tres, son tres partes. Cuatro, Eh, cuatro, cuatro, yo cuatro. no he visto las tres, pero yo todavía esa película, por ejemplo, le falta más contextualización, más, o sea, le falta sumergir más a la gente dentro del problema y no está evitando tanto. Mira, una de las cosas que tiene el cine independiente es que te permite, tú me entiendes, ser más libre. Y John Carpenter, por ejemplo, coge una problemática de los 60 y de la perversión, de la promiscuidad, las mujeres, la droga y esto, el party. Ese es el tema de John Carpenter en el 78. Claro, pero que en el 63 fue que supuestamente Michael Mayer mató a la hermana, Ujú. en plena época hippie y de todo. Entonces él coge esa temática para que supuestamente de ahí venga Michael Myers. O sea, de una problemática social surge Michael Myers. En el caso de Grave, que también de un tipo que era un violador de niños, etcétera. Pero también hay circunstancias en que no se sabe si realmente él lo violó, si era inocente, sí o no. ¿Me entiendes? Que, Claro. que hay momentos que te presenta como, bueno, acá, él lo hizo, no es inocente, o es simplemente una pesadilla. Ok, entonces esos elementos sociales de contexto se están perdiendo. Por ejemplo, no hay más cosas hoy en día. La gente ya no cree tanto en demonios como antes. O sea, eso de apariciones de demonios y de cosas, a veces tienen tan poco fundamento que no tiene, Sí, ¿sabes? pero Que no tiene contexto y que no esas son las tiene... películas de hoy en día que son las que están marcando la tendencia en ese género cinematográfico, porque por ejemplo, en los años 70 aparece El Exorcista
que se le atribuye a ser la película madre del género de horror. O sea, eso lo dicen desplazando a Nosferatu, pero, o sea, El Exorcista fue la que cambió todo en el género de horror. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de horror, al hacer películas parecidas al Exorcista, no funcionaban, porque la única que funcionó fue esa y seguirá funcionando. No, hay otras, hay una película que es de Exorcismo de Emily Rose, No, pero ok, que es durísima, Danilo. yo la he visto, pero son buenas, no he dicho que no, pero o sea, dime tú, ¿qué película de horror de esas de exorcismo es mejor que La Exorcista, la original? Dime tú, o sea, una que sea más terrorífica. Hay que se le asemejan, pero como esa no. Entonces, ahí es que nacen, lo que te quiero decir, que ahí es que nacen los fenómenos como John Carpenter y sale Wes Craven y crean estos monstruos. Pero Porque ellos se basan más en Hitchcock, en la trama, que Hitchcock, exactamente, que porque Psycho, que te otra digo cosa. por qué, porque un ejemplo, si tú hacías una película de posesión demoníaca en aquel entonces, en esa época que ellos surgieron como cineastas, ya El Exorcista había marcado una tendencia y cualquier película que saliera después de esa no iba a funcionar. Pero entonces yo dijeron, eso Eso cineastas, depende de la historia, eso dependería de la historia para pero por funcionar. eso, pero con esta explicación te estoy dando la razón. O sea, entonces a estos cineastas como Wes Craven, John Carpenter dijeron, espérate, vamos a traerle a la gente un monstruo más real, un monstruo que lo haya originado la sociedad, el maltrato propio de la sociedad. Michael Myers, Freddy Krueger, Jason, aunque no tanto Jason, porque Jason le cayó un rayo al cadáver, pero era un niño, Jason era un niño maltratado, que se convirtió en adulto, en un monstruo mata adultos que maltrataban niños. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y aparecen estos íconos. Leatherface fue un niño maltratado, olvidado en un sitio, en un matadero, maltratado, bullying, alimentado como un animal y creció lleno de rencor. O sea, son fenómenos de la sociedad, como tú mismo lo dijiste. Y ese tipo de cine de horror fue que desplazó el cine de posesiones demoníacas, de vampiros y todo eso disparate, hombres lobos, brujas y todo eso. Hasta que aparece el nuevo ícono del cine, que es James Wan, con su universo del Conjuring, que vuelve a traernos otra vez ese cine de posesiones demoníacas, ese cine un tanto paranormal, del diablo y Dios, etcétera. Pero desde finales de los 70 hasta ahora, hasta el 2000, ese cine de destajadores fue el que reinó en la taquilla mundial. Claro, los macheteros. Mira, eh, el cine, por ejemplo, que tú dices que no mencionamos casi nunca Nosferatu. ¿Se acuerda? Nosferatu es alemán y es un cine casi mudo Ujú. en sí, a blanco y negro, que como demasiado defecto y demasiado viejo. O sea, no creo que nadie se sentiría asustado con esa película de Nosferatu, nadie. Sin embargo, tú te sientas a ver El Exorcista con gente primera vez que lo vea, digamos. A mí, Yo agarro a mi hermano, a primo, una cosa y nos a mí sentamos a lo oscuro, a todo lo que da, bocina. a todo el mundo yo se lo digo, todo el mundo tiene un temor de la infancia. La película El Exorcista fue mi temor de la infancia. Y todavía es la fecha que me gusta el cine de horror, es el que quiero hacer por esa película. Pero todavía es la fecha que yo solo no puedo ver El Exorcista. Yo solo no puedo ver El Yo, Exorcista. Pero después yo veo cualquier película. la mía fue más Freddy Krueger. Yo pasé más con Freddy Krueger en la infancia que otra cosa. Yo sí me llegué a soñar con Freddy Krueger muchísimas veces con esa lanza. Garras. Yo no sé si había una serie también. Hubo una serie también de Freddy Krueger, diaria, de media hora. Yo no me No, recuerdo. no, no, no. Lo que pasa No ha es que habido serie, no ha habido serie. no, lo que pasa es que hicieron muchas películas de Freddy. Ya después Ya, lo último que hicieron fue Freddy versus Jason. Y por ahí vi un cortometraje, Freddy, Jason y Michael Myers, los tres matando. Jason y Michael Myers. Yo vi ese cortometraje.
Ujú. No yo no vi con Freddy, sino yo vi Con Jason Jason y Michael versus Michael Myers, Myers. pero hicieron una película Jason versus Freddy Krueger. Un desastre. Ya, pero siempre tú sabes que también algo que le da el terror es hasta darle una pizca de sobrenaturalidad a los personajes, una Sí, pizca de claro. inmortalidad, un secreto extraño que, por ejemplo, en la segunda parte de Halloween, él empieza hablando de algunos cultos druidas, de célticos antiguos, y esto que le dieron a Michael Myers como una fuerza sobrenatural extraña, un pacto con el diablo. Empiezan a hablarlo de boca, pero todavía no se sabe. Porque es que Michael Myers todo el tiempo se mantuvo un personaje criminal natural. Fue al final, cuando él le dan los tiros, que cae al piso, que se desaparece. Ujú. ¿Sabe? Entonces ahí es que tenemos un supuesto Michael Myers que está más allá de lo natural, ya al final El poder, de el Halloween 1 poder y de así Michael sucesivamente. Myers, el poder sobrenatural de Michael Myers radica en el odio que sintió por el personaje de Emily Curtis. O sea, Michael Myers regresó porque ella ha sido la única víctima que se le ha salvado. Y eso a él no lo deja. Es un psicópata, maníaco, que no. Es su hermana también. La chica era su supuesta hermana o su hermana, su segunda hermana después que ya todo había pasado. Los padres Entonces, habían dejado y hasta son que no todos la casi mate, adolescentes. él no se siente satisfecho. No es que va a tranquilizarse después de eso. No se sentía, porque ya supuestamente lo eliminaron, satisfecho hasta que no la matase. Bueno, después de estas películas de destajadores, el cine hace grandes intentos. Hizo series del cine como La Casa Maldita, Amityville, que es que en el 2000 y en el 90 se hicieron versiones nuevas, las cuales no resultaron como las versiones de los años 80. Una casa que había una presencia demoníaca y el que se mudaba ahí terminaba poseído y matando a su familia, o la familia matándose entre sí. La última fue con este tipo apellido Reynolds, que hizo de Linterna Verde. Bueno, la última fue con este tipo de apellido Reynolds y la película fue un éxito. Bueno, más o menos, porque no quedó igual que de los 80. Entonces, después de los destajadores y películas paranormales, aparecen los muñecos. Aparece Chucky, el muñeco diabólico. Aparece Pin. No sé si se recuerdan de Pin, que era un muñeco en una silla de ruedas, que había un tipo loco que se imaginaba que Pin era su hermano y que estaba vivo, pero en realidad era un muñeco diabólico que controlaba a su dueño a su antojo. O sea, el cine de terror, después había, creo que eran de puppets, que eran como unos muñecos, como unas marionetas que tomaban vida en la noche y te destajaban. Y también que tenemos ahí en el tema lo que es parodia del terror. También Exacto. cosas que sucedieron alrededor del cine de terror que más allá del cine, la gran cantidad de gente que trajeron todas esas películas al cine y a la televisión de casa, o sea, la televisión en casa, que se veía muchas películas también en casa, las repeticiones de esas películas eran toque de queda y todo eso formó parte de lo que era la cultura estadounidense y Hispanoamérica también. Sí, sí. Hispanoamérica, yo creo que Hispanoamérica y el continente asiático fueron los lugares, los sectores, el blanco de público que más consumió cine de terror en todos los tiempos. Luego, en la década del 2000, aparece este genio, Jason Blum, y forma la productora Blumhouse y se estrena con Actividad Paranormal, que era algo todavía mucho más común, era una familia que ocupaba una casa y habían cosas que se movían, puertas que se cerraban, pero ellos ni lo notaban hasta que al final eran atacados por cierta entidad, donde nos traen una cinematografía ya un tanto más documental, donde vemos, o tipo reality show, así que yo le digo, así que yo lo veo, donde una familia normal, que ni siquiera son actores, ni siquiera hay cortes ni nada, los cortes es los cambios de días,
y se ve muy, muy bien, o sea, nos sumergen en cómo una familia o un ser humano se ve rodeado o afectado de ciertas presencias paranormales, las cuales no puede ver, ni siquiera nota que están ahí. Pero luego de eso aparece este muchacho, James Wan, y Eli, ¿cómo es que se llama? Eli Roth, el de Cabin Fever, Sí. donde Eli El Roth, actor malo y director malo también, pero eso no es muy ajá, bueno dirigiendo. Eli Roth vuelve y nos trae ese cine de los 80, de los destajadores, en esta película, en Cabin Fever. También nos la trajo en el The Hostel, pero entonces viene James Wan y nos trae un cine de horror psicológico, psiquiátrico, con una perturbación o un personaje que fue maltratado por la sociedad. Nos trae Saw, las 6 entregas de Saw, ¿te acuerdas? Claro. Jigsaw, el maestro este que encerraba un grupo de gente en un sitio a jugar un juego macabro, y el que sobrevivía, pues sobrevivía, se salvaba. Pero eran personas que le habían hecho daño a la sociedad, que él las elegía y no las elegía al azar. Eran personas que socialmente se habían Y, comportado y que, y que tanto Saw hizo icónica la música, como en el caso de Michael Mayer. mal. Sabe Exacto, que la música, el score se hizo famoso también, igual que otras canciones. así No mismo. sé si me Sí, sí, entiende lo que estoy diciendo. El score sí, musical. exactamente. Porque hay mucho cine de horror, sobre todo el de horror, que la gente lo recuerda por la música. Claro. Esa era una serie producida por la casa Times de Inglaterra, que se llamaba así mismo Misterios. Cuando yo estaba pequeño, en la década, a principios de los 80, se transmitía en Telesistema Canal 11 y después pasó a Teleantillas Canal 2 de la República Dominicana. Se llamaba Misterio. La Y, música era tarán, y una de esas cosas la impuso Hitchcock Alfred, en Psycho, con el asesinato de la bañera. Alfred Hitchcock. ¿Quién porque, no recuerda esa música? Tring, 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 porque tring, fueron tring. directores que Mientras daba marcaron una época y dejaron su sello indeleble con su estilo único, combinando sus imágenes con sus personajes y más la música. Todo iba de acorde a un mismo ritmo, o sea, eran maestros del cine, En el caso de John Carpenter, tenemos el mismo haciendo su música. O haciendo sea, su, todo el score de Michael Mayer lo hizo, a era excepción de músico. una película, Y Michael Mayer, a excepción de una película que creo que fue de Teen, que la hizo con Ennio Morricone, una sola. ya, ya, Ujú. que Michael Mayer, bueno, eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de esa película, pero la música ha sido esencial. Ujú. Mira, hay una serie que se llama Dark Ah, en, en, Netflix. en Netflix, que todo el misterio de eso es una creación simple del sonido. O sea, ahí no hay misterio para nada, para mí. Yo lo que veo es una creación monstruosa del sonido, algunas imágenes y cosas que están bien creadas, pero a nivel de trama y cosas no tiene nada de terror. Quieren hacer con el sonido y sin embargo, ninguno de esos sonidos en realidad son sonidos. Uno recuerda el sonido de Dark, porque es que al ver la serie todos los días, abrir y cerrar con esa canción, se te graba, pero no por una escena específica, no porque tú estés, cómo te digo, de que interesado en eso, como en el caso de Hitchcock, en el apuñalamiento de Psycho. Psycho, el apuñalamiento de la bañera, Psycho, o la aparición de Michael Mayer cada vez que aparecía, tin, 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 y cosas que te metía en ese pianito, ahí, tin, tin, una música minimalista también. Después fue que le fue metiendo más cosas, pero eso era sencillo. Tin, tin. Y así, en el caso de Sao también. Es tan monstruoso ese score, da miedo. Totalmente. Yo lo usé en una obra, ese instrumento, sin pagar payola. Pues sí, Sí, entonces luego aparece este genio productor, Jason Blum,
y nos trae un cine un poco más convencional, un cine de bajo presupuesto, con actores no conocidos y con historias que suceden mayormente en una locación a 4 o 2 actores. Muy bien, Paranormal Activity, True or Dare, Purge Anarchy, un sinnúmero de películas, y así ha seguido aumentando la gran lista de Jason Blum y su productora Blumhouse. Pero luego, después de que James Wan abandona el proyecto Saw, nos trajo un sinnúmero de películas. En esta ocasión sí, de entidades demoníacas, posesiones demoníacas, pero con un toque un poco distinto, diferente, más comercial, pero apoyándose en ese cine de horror clásico de los 70, trayéndonos de nuevo historias clásicas, adaptándola al tiempo actual, donde empezó con Insidious 1, 2 y 3, el Conjuro 1 y 2, que por ahí ya viene el próximo año, o a fin de este año, viene la tercera parte, el Conjuro 3, y se convirtió en el maestro del spin-off del cine de horror, porque de una película sacaba un tema y creaba otra, como es el mito de la Llorona, la La monja, monja. Annabelle, un sinnúmero ha creado todo un Y universo. hablando de Anabel, ahí se desapareció la muñeca de... No, eso fue una confusión, que lo hicieron así a propósito, pero la muñeca está ahí y no se desapareció. Sí. Pero cualquier cineasta hubiese sacado de ahí una leyenda. Sí, ya una leyenda, una muñeca dando Pero está machetazos. bien. Pues sí, Sí. entonces hemos hecho un resumen desde el surgimiento del cine, el expresionismo alemán, antes del expresionismo alemán, hasta llegar al Conjuro de James Wan. En los próximos 3 podcasts vamos a seguir hablando más de Halloween, de Michael Myers y todos esos destajadores y otros tipos de realizadores de horror, como es el caso de Wes Craven. Se nos olvidó mencionar a Night Shyamalan, que con su Sixth Sense, su sexto sentido, nos trajo un Oh, cine de horror muy bueno, hey, de películas como Señales, de unos extraterrestres que hay una invadían siembras película, de maíz. hay algunas películas que son muy poderosas en cuanto a causar terror en la gente, miedo y suspenso a la misma vez. Hay una película de Steven Spielberg de extraterrestres que tienen una fuerte tendencia a lo que es el terror. A mí no, yo no me recuerdo el nombre. Contacto de dos mundos, Tercera generación, ¿no? contacto de tercer mundo, algo de tercer orden, algo así. Ya, ya, ya. Sí, Algo así. El tercera, sí, pues esa película tiene un alto contenido de una tensión terrorífica, con un niño, una conexión que tiene con un sí. extraterrestre. No sé si la película de extraterrestre sería ya un género por el tema de extraterrestre. No, es ciencia Podría ficción, clasificar, es se ciencia podría ficción, clasificar también por el pero terror. tienen algo de horror, algo de terror. Bueno, de películas de extraterrestres, de horror, verdad, destajador, sangre, está Alien, de Ridley Scott. Ya, Es Aliens, horror. el depredador. El Depredador, eso es horror, aunque el Depredador lo ponen más como ciencia ficción y acción, pero la de Alien es horror, es terror. Ya, Es así, se nos olvidó esa. Es que hay tantas piezas en el cine de horror mundial y norteamericano. Se nos olvidó mencionar The Ring, El Aro, que es una versión asiática. Ringu se llama en Japón y adaptada a los Estados Unidos se llama The Ring. El director Sam Raimi, famoso director japonés que hizo Reincarnation, The Grudge, Marebito y otras producciones también. Es un cine y, de horror muy y he bien. visto A una, mí me gusta más el cine de horror asiático, porque el cine de horror asiático expone la criatura, ¿verdad? El monstruo. Pero es un ser humano muerto que volvió a la vida para vengarse y me presentan la figura, no me presentan una marioneta que se mueve con esto o un animatronic, no, me presentan una figura humana que vino del más allá a atormentar a los que están vivos y a mí me resulta más ese cine de horror que lo pueden ver en mi cortometraje La Niña de Negro, que es lo que más resulta. Bueno, eso es lo que pienso yo.
Ya, lo que es como el fantasma, que vuelva a él Exactamente. atormentar. Bueno, Bueno, así es Andrea también en la República Dominicana, lo que sí, es, sí, sí, el cine de horror dominicano, tuvimos una película de los hermanos en Cosme. La película se llamó Andrea, que es un mito. Fue la combinación de varios mitos en el área del Cibao. Cibao es la parte central de la República Dominicana, al norte de la República Dominicana. Ahí habían unos mitos de una chica que fue poseída por un espíritu, eh, un amor que tuvo su abuela, la posee, pero también está el mito del ahorcado, Anthony, que sale, y también está el mito del zángano o el galipote, que es un niño que te aparece en la oscuridad, que no te habla, y cuando tú le preguntas que para dónde va, que si se perdió, te señala un sitio, cuando tú te lo llevas se convierte en un demonio gigante y te arrastra. Todos estos mitos del Cibao fueron todos conjugados en una sola película. Después vino nuestro amigo Francis Disla con El Hoyo del Diablo, una película un poquito mejor realizada, aunque una historia más chueca, pero mejor realizada mejor realizada cinematográficamente. cinematográficamente, que funcionó de una manera u otra, o no funcionó, no sé. Pero Latinoamérica no se ha quedado atrás con eso. Hay una película guatemalteca que se llama Exorcismo Documentado, que fue el único o primer caso de exorcismo en Guatemala. La película es terrorífica y está muy bien lograda. Creo que está en YouTube esa película. Véanla, pero no la vean solos, porque la película tiene una fuerte carga de horror. Hay que verla, hay que verla. Y también saber a la gente, dejarle saber también, es importante que el cine de terror no nace de sí mismo, sino que también viene de lo que es la literatura. Sí, Y la claro. literatura tiene realmente los másteres en lo que es lo que es la creación de trama, personajes. Tenemos a Lovecraft, el de Drácula, el de Conde Drácula. Ese Tenemos a Brian, Edgar Allan Poe Brian aquí en Estados Tucker, Unidos. el creador de Monstruo, Lovecraft, que ha sido Ya, la influencia de muchos grandes cineastas, como es el caso de Guillermo del Toro, esos monstruos con tentáculos. En América Latina tuvimos nuestro propio Lovecraft, que fue Borges en Argentina, que era exactamente el mismo tipo de literatura que Lovecraft. Y nada, la literatura siempre, señores, tienen que entender algo, la literatura siempre va a ser el punto de apoyo, el surgimiento a las grandes ideas del cine. Siempre la literatura. tenemos también a No se va Stephen a King, divorciar nunca. digamos. Stephen King es quizás el contemporáneo estadounidense que todavía vivo, Ujú. es el máster, o sea, aparte de ser un gran escritor, está vivo, o sea, es contemporáneo, es vigente, Tiene es más de actual y 50 ha películas sido grabadas. parte del éxito de muchísimas películas, o sea, ha sido parte del éxito de muchísimas, o sea, lo que Stephen King le ha dado al cine, todavía le está dando, es mucho, o sea, creo que el cine le debe mucho a Stephen King, que Stephen King ha Bastante. creado una gran cantidad de clásicos que sirven de apoyo. Bueno, hay cineastas que han dañado literatura de Stephen King, pero, pero yo creo que lo que es Poe, Lovecraft en Stephen King han hecho o sea, el aporte que han dado al cine estadounidense es grandísimo Así es. todavía. Bueno, mi gente, esto fue un pequeño resumen, un pequeño recuento de lo que es la evolución del cine de terror, cómo ha ido evolucionando desde que apareció por primera vez en 1896 la primera pieza, Asalto al tren de los hermanos Lumière, hasta la fecha. En los demás podcasts, que son tres, durante todo el mes de octubre, vamos a seguir hablando de este género tan interesante y llamativo como es el género de terror. Estuvimos con ustedes, Danilo Arroyo, Emmanuel Peralta. En la caja de comentarios estarán nuestras redes sociales. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, que ya tenemos muchos suscriptores.
dale like, comparte el video, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de este podcast y todos los demás contenidos que vamos a preparar para ustedes. Y recuerden, nosotros también estamos en Patreon. Pueden apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon, www.patreon.com/Danilo Arroyo Televisión de ATV, porque necesitamos de tu contribución para poder seguir haciendo este tipo de contenido y otros contenidos para ustedes. Será hasta una próxima entrega, mi gente.